Bueno, pues hoy vamos a entrar en uno de los capítulos más controversiales de toda la Escritura, siguiendo con el tema de escatología relacionado con la séptima trompeta. ¿Okay? Hemos repasado bastante la séptima trompeta. Pensé dar otro pequeño repaso porque es un tema que si no lo repasamos mucho se nos olvida, ¿no? Pero no vamos a tener tiempo, hay mucho material que cubrir hoy. Así que vamos de lleno a Mateo 24, que es un capítulo extremadamente poderoso, complicado, muchas interpretaciones. Los grandes teólogos, eruditos bíblicos con grados de teología y doctorados difieren en la interpretación del capítulo. Ahora les voy a hacer una confesión. Yo tenía una postura en cuanto a este capítulo y era relacionada con el hecho de que el capítulo habla tanto de la destrucción de Jerusalén en el año 70, pero también habla de la futura venida en el fin de los tiempos del Señor Jesucristo. Esa era mi posición. Quiero decirles, mis queridos hermanos, que ya no tengo esa posición. Ustedes saben que yo les he dicho que en estas materias, ¿no? Yo pues no soy muy dogmático, no puedo aferrarme así de manera legalista, firme a una posición. Yo puedo cambiarla en cualquier momento si el Espíritu Santo me redarguye o si alguien me convence por medio de la Escritura, siempre con la Escritura, de que mi posición no es así, ¿verdad? Bueno, pues quiero que sepan que he estado orando un montón en estos días, porque estudié el capítulo y lo estudié y lo leía y se me hacía muy complicado. Y le pedí mucho al Señor y el Señor me dio la revelación que estaba buscando. Así que de volada le voy a decir que este capítulo trata 100% de lo que sucedió en el año 70, después de Cristo. La destrucción del templo. De hecho, no solamente la destrucción del templo, un aspecto importante que vamos a considerar es la destrucción de Israel en un sentido, en el sentido religioso. El templo era el centro de la comunidad judía, era la identidad de Israel. Era el sistema religioso y cuando el Señor decreta juicio aquí, todo eso desaparece Israel como identidad, su identidad desaparece, social, cultural, desaparece. Es como si Israel no existiera, aunque no fueron desterrados en ese momento, aunque muchos de ellos fueron esclavizados, llevados a Roma, y puestos en la arena, en el Coliseo para morir, pero no fue un destierro oficial declarado por Roma. Eso vino como 40 o 50 años después. Entonces es una destrucción total en ese sentido, y lo que vamos a ver aquí es lo que nos dice Mateo en el capítulo 21, cuando el Señor le dice a los principales, a los religiosos de la época que controlaban todo esto, ¿verdad? Y había una maldad tremenda, como vamos a ver aquí. Le dice, el reino les ha sido quitado a ustedes y se le va a dar a otro pueblo para que produzca fruto. Eso es exactamente de lo que se trata este capítulo, ¿okay? Cuando pierden el reino, y vamos a ver la razón por qué, que es obvia y lógica, ¿no? Acuérdense que esto ocurre unos 40 años después del Señor Jesucristo. Una generación, ¿ok? Que fue precisamente lo que el Señor le dijo, el tiempo en que iba a suceder. Todo esto lo vamos a ver. Así que presten mucha atención. Para aquellos de ustedes que como yo creían una cosa, yo lo creí por más de 30 años, ¿ok? Pues a lo mejor lo encuentran un poquito raro, pero es lo que el Señor me reveló a mí, ¿okay? Estoy convencido de que lo que voy a exponer hoy es así. Pero no anula, escuche bien, no anula que esto es, como he dicho muchas veces, un botón de prueba, un anticipo, una sombra de cosas que van a venir en el futuro.
Eso lo vamos a ver al final, ¿ok? Bueno, ¿estamos listos? Bueno, pues vamos a ver el trasfondo. Rápidamente empiezan sus notas aquí. El trasfondo está en el capítulo 23, donde el Señor está en el templo enseñando y lo que le da es una crítica, pero muy dura, al sistema religioso judaico. Hay 7 ayes exclusivamente hacia los fariseos, los escribas de la ley, sacerdotes, etcétera, y 6 de los 7 les llama hipócritas. Ay de vosotros, fariseos y escribas, hipócritas. Y si usted quiere leerse ese capítulo, ahí lo va a ver, ¿no? Entonces, esta palabra hipócritas es bien importante para algo que vamos a ver después. Y ese es el trasfondo, ¿no? El Señor acaba de dar esta crítica dura. Entonces, culmina en un famoso pasaje, versículos 37 al 39, Mateo 23, donde el Señor se lamenta por Jerusalén. Ay, Jerusalén, Jerusalén, que apedreas, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise yo juntarte como la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas? Pero tú, Jerusalén, tú no quisiste. ¿Sí? Y yo no sé si usted nota aquí algo que es extraordinario en realidad. El decir que Dios quiere algo, pero el hombre no quiere y Dios lo deja. Como no quiso el hombre, ¿verdad? Eso se llama el libre albedrío, ¿verdad? Y Dios respeta eso, ¿no? Ahora, aquí hay una palabra muy importante. Voy a aprovechar para dar, no es del tema de hoy, pero me gusta cuando descubro estas cosas compartirlas con ustedes, un poquito de apologética para demostrar la divinidad de Dios, la divinidad de Jesús, que Jesús es Dios, ¿ok? Note ahí que en el verso 37, el Señor dice, ¿cuántas veces quise juntarte? ¿Quién quiso juntarlos? Jesús, ¿verdad? Primera persona singular, ¿no? ¿Estamos claros? Ahora, pregunta, ¿quién fue el que siempre quiso juntar al pueblo? Al pueblo de Israel. Dios en el Antiguo Testamento está por todos lados, ¿verdad? El Señor extiende sus brazos para Israel a pesar de todas sus calamidades, todos sus pecados, toda su prostitución, otros dioses. El Señor siempre extiende sus brazos. Ven, ¿por qué impío? ¿Por qué quieres morir? Ven, entremos a cuenta. Le llama hijo, le llama novia. En fin, un lenguaje poético precioso. El Señor siempre ha querido juntar a Israel para que Israel sea su pueblo y Él sea su Dios. Eso está en todo el Antiguo Testamento. Pero note que el Señor dice, yo quise. Pero si es Dios el que quiso. Esto lo vemos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, como dije. Ahí hay un pasaje de Deuteronomio 32:12. Clase, ¿cuál es la conclusión entonces? Ok, el Señor dice, yo quise juntarlos. Dios dice en el Antiguo Testamento, yo quise juntarlos. ¿Cuál es la conclusión? Es la misma persona, exactamente. Jesús es Dios. ¿Okay? Eso es una notita a pie de página, ¿verdad? Y hay varias de esta manera descritas en la Escritura. Jesús nunca se declaró Dios así literalmente, pero implícitamente, indirectamente hay un montón de referencias, ¿no? Bueno, ok, ahora, Mateo 24, ya tenemos el trasfondo de todo. Lo que sucede es que después de ese discurso, salen del templo y van camino al monte de los olivos. Y lo que va a suceder aquí, Mateo 24 y 25, se llama el discurso del monte de los olivos. Y van caminando, ¿verdad? Y los discípulos le enseñan el templo. Si usted tiene la oportunidad, si no ha ido a Israel, usted va a ver que el monte de los olivos está al otro lado de un valle muy pequeño que se llama el Valle de Kidrón.
y usted puede caminar de donde estaba el templo por ahí y llega al Monte de los Olivos. ¿Okay? Se puede caminar. Entonces, van caminando hacia allá y están viendo el templo y los discípulos, mira esta maravilla, Señor. Y el Señor no se impresiona para nada, ¿verdad? Lo mira y le dice, ¿ustedes ven todo esto? No quedará piedra sobre piedra. Todo esto va a ser destruido. Y ahí empieza el asunto, mis queridos hermanos. Todo el capítulo 24 y 25 de Mateo trata de este mismo tema. Es el Señor contestando una pregunta que le hacen los discípulos, ¿verdad? Y esta es la pregunta. Llegan al Monte de los Olivos y dice que se le acercaron, este evangelio dice los discípulos, el evangelio de Marcos menciona los nombres. Pedro, Andrés, los hermanos, Jacobo y Juan, los hermanos. Pero yo creo que estaban todos los discípulos ahí, ¿no? Y se le acercan y le hacen esta pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? Ahora, yo pinto este retrato. Salen del templo, mira esta maravilla, el Señor nos impresiona, no quedará piedra sobre piedra y hay un silencio sepulcral. Se quedan así como que, ¿cómo? El templo es nuestra identidad, el templo es la casa de Dios, el templo es Israel. Ellos pensando dentro de ellos mismos, ¿verdad? Y no dicen ni una palabra. Cuando llegan al Monte de los Olivos, silencio, nadie habla, ¿verdad? Hasta que por fin dicen, vamos a preguntarle, ¿no? Y se le acercan, Señor, ¿cuándo van a suceder estas cosas? ¿Verdad? Ese es el retrato. Ahora, noten la pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Del fin del siglo. Esta era una palabra que yo utilizaba para justificar mi posición anterior, que el fin del siglo era el fin de los tiempos, ¿ok? Pero hoy vamos a aprender un poquito de griego. Usted sabe que aquí usted aprende un poquito de todo, hebreo, griego, ¿verdad? Inglés, español, no sé, ¿verdad? Hoy vamos a aprender un poquito de griego. Pues me puse a buscar, la palabra ahí en griego es aion, A-I-O-N, literalmente significa era, literalmente. Ese es el significado literal, una era, una época. Ahora, se puede utilizar como mundo también. Hay algunas traducciones que lo utilizan así, ¿okay? Pero lo que determina en cómo se debe traducir es el contexto. Y el contexto lo vamos a ver aquí inmediatamente, ¿no? Así que, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Tú dijiste que el templo iba a ser destruido. ¿Cuándo va a suceder eso? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de la era, de la época? ¿Ok? Esto es importante. Ahora, aquí se las puse en colores para distinguirlas, ¿no? Y la pregunta aquí es esta. ¿Son tres preguntas separadas o es una sola? ¿Son tres preguntas separadas o es una sola? ¿Ok? ¿Qué usted cree? Una sola. ¿Quién dijo por ahí una sola? Por ahí, una sola. Muy bien. ¿Alguien tiene otra opinión? Bueno, ya dije muy bien, ¿verdad? Así que nadie... Bueno, si usted cree que son tres, está bien, no hay problema. Pero es una sola pregunta. Les explico por qué. Acuérdese del modelo mesiánico judío que tanto hemos hablado. De hecho, quiero decir que esto sucede 2 días antes de la Pascua final, donde crucificaron al Señor Jesucristo, ¿ok? Entonces, aún hasta este momento, de hecho, hasta la ascensión del Señor Jesucristo, los discípulos tenían esta idea de que, bueno, si tú eres el Mesías, tú vas a regresar a restaurar el reino de Israel. Vas a poner a Israel en el tope de todas las naciones, como en los tiempos de David, en los tiempos de Salomón, que Israel reinaba sobre todo el mundo. El Mesías va a reinar y va a ser para siempre. Ese era el modelo mesiánico judío. Por lo tanto, cuando el Señor dice que no va a quedar piedra sobre piedra, ¿qué están pensando los discípulos? Bueno, esto va a ser cuando venga el Señor, porque no va a hacer falta el templo. El Señor, el Mesías, va a estar con nosotros y el templo no va a hacer falta, ¿ok? Y va a ser el fin del siglo, el fin de la era de la ley, de la era del templo, de la era de los sacrificios.
Ya eso no va a ser más, porque vamos a estar reinando en todo el mundo y el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Mesías, el ungido de Dios, va a estar ahí. Y por eso le hacen estas preguntas. Es una sola pregunta, todo apunta al mismo evento, ¿verdad? A la venida del Mesías según ellos interpretaban la venida. No del Mesías, del Señor, ¿verdad? Porque ya ellos sabían que Cristo era el Mesías. Por tanto, es una sola pregunta que comprende ese evento en su modelo mesiánico judío, ¿no? Que es, vamos a ver que va a ser la destrucción del templo, que es lo que va a hablar el Señor aquí. Y para ellos, cuando eso suceda, era que el Mesías venía a reinar y a restaurar el reino de Israel. Por eso es que le hacen estas preguntas, ¿verdad? A la vez, ¿no? Ok, entonces, una sola pregunta que comprende tres cosas que están relacionadas una con la otra, ¿verdad? Ahora, el reto de aquí es que por necesidad esta interpretación requiere que tomemos la venida del Señor simbólicamente. Era algo que yo me oponía totalmente en este capítulo, ¿ok? Y lo que vamos a ver es que el Señor sí está refiriendo a una venida simbólica. Y esa venida simbólica es en juicio. El Señor va a venir en juicio, no físicamente, ¿ok? Y tenemos precedentes en el Antiguo Testamento, Isaías 19:1, Jeremías 4:13, donde Dios decreta juicio contra naciones y dice, yo voy a venir. Es más, y dice, voy a venir en las nubes, como el Señor mismo va a decir aquí, ¿ok? Pero Dios no se aparece, Dios utilizó otras naciones para decretar juicio a esas naciones. Pero el lenguaje que utiliza el profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel también lo utiliza, es que Dios va a venir en las nubes para decretar juicio. Y es exactamente el mismo lenguaje que vamos a ver aquí. ¿Okay? Y por eso me convencí de que es una venida simbólica. ¿Okay? Bueno, ok. Así que la conclusión es que este capítulo se trata de juicio contra Israel, obviamente por haber rechazado el Mesías, la destrucción del templo y con ello, esto es importante, el final de la era, el final del viejo pacto, el final de la época donde Israel era el pueblo de Dios, hacían los sacrificios, tenían su templo. Ese es el final que está el Señor hablando aquí, ¿verdad? Está prediciendo eso, ¿no? Entonces, el viejo pacto, todo eso va a acabar. De eso trata este capítulo, ¿okay? De eso trata este capítulo y lo vamos a ver en distintas secciones, ¿no? Muy claro para mí fue esto. Así que vamos a comenzar con las señales de lo que va a suceder, señales del fin. Recuerden, el fin de la época, de la era, no del fin del mundo, ¿ok? Y hay 7 señales, están en los versículos 4 al 15, la vemos rapidito, están en sus notas. Número 1, falsos mesías. Falsos mesías. ¿Cómo sabemos que esto se cumplió? Bueno, hay algunas que son un poquito más difíciles que otras, pero sí tenemos al famoso historiador judío Flavio Josefo, que vivió en esta época, que formó parte de la guerra judeo-romana, que fue capturado por los romanos y cuando le profetizó a Vespasiano, el emperador romano que lo capturó, tú vas a ser emperador. Vespasiano, ay, vente para acá, ¿verdad? Y lo acogió y fue su escritor, su historiador, ¿no? Y hay un libro que usted lo puede comprar, he dicho varias veces, se llama Guerra de los Judíos. Y él detalla ahí que poco antes de esta guerra, durante estos tiempos, hubo muchos falsos mesías, muchos que se declararon mesías, ¿no? Bueno, entonces esto es todo previo a la destrucción del templo. Recuerden, previo al juicio final de esto, ¿no? Esto van a ser señales que van a ocurrir. Ahora, número 2, guerras y rumores de guerra. Bueno, hemos estado oyendo guerras y rumores de guerra por toda la historia, como he dicho.
Pero aquí vemos que Roma estaba en guerra constante. Aquí le doy 3 ejemplos, ¿verdad? Desde el Señor Jesucristo hasta la guerra judeo-romana, habían 3 guerras casi simultáneas, ¿no? Contra estas naciones. Y rumores de guerra. Otro rumor de guerra que se puede describir aquí es que cuando surge la revolución judía, ¿verdad? Para liberarse de Roma, que da comienzo a la guerra judeo-romana, los romanos no vienen directo a Jerusalén, vienen desde el norte, desde más allá de Galilea, y vienen conquistando, ¿ok? Esto es importante. Y los judíos sabían, por ahí vienen los romanos, veían los rumores, ¿verdad? Y esto es bien importante porque tomaron una actitud los judíos similar a la actitud que tomaron cuando Nabucodonosor vino a sitiar a Jerusalén, a invadirla. Ellos decían, aquí está el templo de Dios, aquí no se va a meter nadie, Dios nos va a proteger. ¿Okay? Esa era la mentalidad del judío en Jerusalén, a pesar que venían los romanos desde el norte, ¿no? Bueno, había guerras y había rumores de guerra, sin duda. Pero el Señor dice, aún no es el fin. No es el fin, no se preocupen. Va a haber muchas guerras, los romanos van a estar en guerras, ustedes van a oír de rumores de guerra que van a venir para acá. Eso no es el fin, todavía no, ¿ok? Desastres naturales, terremotos, hambre. Hay una escritura en Hechos 11:28 que describe que hubo una hambruna y la historia nos dice que durante el reinado del emperador Claudio eso sucedió, ¿ok? Los años 45 al 48 por ahí, ¿ok? Después de Cristo, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas son señales. Ahora, estas 3 que he dado son principios de dolores de parto. ¿Okay? Esto es importante lo que voy a decir. Solo estas 3. Rumores de guerra, falsos mesías, va a haber una hambruna o quizás más, ¿verdad? Eso es como dolores de parto, ¿verdad? Yo nunca he tenido dolores de parto ni tendré. Pero no sé, aquí las damas pueden decir, cuando inicia los dolores de parto quizás no son tan severos, ¿no? Y eso es lo que el Señor está indicando. Ahora, después van a incrementar, dice, va a incrementar los dolores de parto y la manera en que se va a ver es persecución. Y esto no lo tengo que explicar, porque usted sabe que la Escritura está repleta de pasajes que indican que los cristianos fueron muy perseguidos durante esos años, los años 40, 50, pero la persecución se aumentó de una manera espectacular, tremenda, con el emperador Nerón, que es en los años 60, mitad de los años 60, y poco después empezó la guerra. Ahí fue que Nerón se volvió como loco y empezó a perseguir a los cristianos, los metían en la arena, las bestias, los crucificaban, los quemaban, los ponían en una estaca y los ponían en un lugar de la ciudad y los quemaban vivos, los usaban como lámpara en la noche, imagínense. Una persecución terrible, ¿ok? Ahora, esto es incremento de los dolores de parto, dice aquí, ¿verdad? Entonces, la próxima, que es parte del incremento, es enfriamiento. Se va a multiplicar la maldad y va a haber traición. Se entregarán unos a los otros. Todo esto señales. Muchos se apartarán de la fe, entregarán a los hermanos. Esto me hizo pensar en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos que se escribe por esos años 60, por ahí. Donde hay una persecución tal que muchos judíos deciden abandonar la fe, volver al judaísmo porque no perseguían a los judíos. Y eso yo creo que es el retrato que estamos pintando aquí, ¿no? Y claro, cuando una vez regresan, pues los judíos le decían, dime quién está ahí en esa iglesia, ¿verdad? Para irlos a perseguir también, ¿no? Y los entregaban también. Y eso es lo que va a ir sucediendo. Falsos profetas engañadores. Hablamos de falsos mesías, estos son falsos profetas, ¿ok? Gente que va a hablar falsedades en esos tiempos,
engañando a las personas. Por ejemplo, como acabo de mencionar, vienen por ahí los romanos, no te preocupes. ¿Qué le decían a Jeremías? ¿Qué le decía a Jeremías? ¿Y qué decían los otros profetas a los reyes de Judá? ¿Verdad? Los otros profetas le decían, no, Jeremías no está diciendo la verdad. Nosotros tenemos la verdad. No te preocupes, aquí está el templo. Profetas falsos, eso es lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Multiplicación de la maldad, como dice, se va a multiplicar la maldad que causa enfriamiento en el amor hacia el prójimo. Por eso se entregaban, se traicionaban, ¿verdad? Y eso es lo que está sucediendo. Apostataban de la fe, dejaban la fe, porque la presión era tal, la persecución era mucha, ¿verdad? Era una presión tremenda. Los despojaban de sus propiedades, los mataban, en el último caso, ¿verdad? Y era algo insoportable, ¿verdad? Por eso es que el Señor dice, pero el que persevere hasta el final, ese será salvo. ¿Sí? Bueno, ahora, esta es muy interesante. Otra que yo utilizaba para sustentar mi postura anterior, expansión universal del Evangelio. Y yo decía, pero es que el Evangelio todavía faltan lugares donde no se ha predicado hoy en día, ¿verdad? Pero me doy cuenta que hay escrituras que dicen en esa época, en el mundo conocido de esa época, que el Evangelio se ha predicado en todo el mundo. Ahí está, le doy dos ejemplos, Colosenses 1, 5 y 6, Colosenses 1, 23. Y creo que hay uno en Romanos también que Pablo dice, que ya el Evangelio ha llegado a todo el mundo. Y ese es el contexto aquí, ¿verdad? El Señor dice, el Evangelio se va a expandir. Durante este tiempo, el Evangelio se va a expandir y va a ser predicado a todo el mundo conocido de la época. Asia, ¿verdad? Asia Menor, que es Turquía hoy en día, Europa, donde estaba Filipo, Tesalónica, Grecia y por supuesto todo el Medio Oriente ahí, Israel, Siria y todas estas ciudades que habían por ahí. Ya el Evangelio había llegado ahí, Galacia, ¿no? En todos esos lugares había ya el Evangelio. Y número 7, la famosa abominación desoladora en el versículo 15. ¿Ok? Ahora dice, la cual habló el profeta Daniel en Daniel capítulo 9, versículo 27. También hay otras en Daniel capítulo 11 y capítulo 12. Ahora, esto es importante porque la abominación desoladora, todo el mundo, y yo creo que es verdad, de la que habló Daniel, fue cuando Antíoco IV, este personaje siniestro, vino y conquistó a Jerusalén, se apoderó del templo, puso una estatua de Zeus en el templo, sacrificó cerdos en el templo, obligaba a los judíos a comer cerdo, un desastre, un hombre completamente malvado. Pero el Señor dice aquí que viene otra abominación desoladora. Y obviamente lo que va a suceder aquí es que vienen los romanos a destruir el templo. No solamente a profanarlo, sino a destruirlo totalmente. ¿Ok? Esa es la abominación desoladora de la cual el Señor está hablando. Ok, entonces, versículos 16 al 26, vienen exhortaciones y advertencias. Exhortación y advertencia, ¿no? La primera exhortación, huir. Dice, entonces los que estén ¿dónde? En Judea, no en otro lugar. Los que estén allí, esto va a suceder allí. Usted lo entiende, ¿verdad? Está ahí clarito. Los que estén en Judea, huyan a los montes, ¿no? Y el de la azotea no baje a tomar lo de su casa. El que esté en el campo no regrese a tomar su capa. Hay de las que están encinta, etcétera, etcétera. O sea, en Judea, ¿no? En Judea. Esto va a suceder ahí. Los que estén ahí, pues, tienen que prestar atención a estas señales. Cuando las vean, salgan corriendo. Esa es la advertencia del Señor, ¿ok? Ahora, otro pasaje que nos muestra este concepto de que va a ser ahí, este evento, es el versículo 4, cuando el Señor le responde a la pregunta. Dice, Jesús respondió, les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿A quién le está hablando el Señor? ¿A quién? Están en el monte de los olivos. ¿A quién le está hablando?
a los discípulos: mirad ustedes que nadie los engañe a ustedes. Y después le da todas estas señales. ¿Quién va a ver las señales? Los discípulos. ¿Me explico, hermanos? ¿Estamos claros? Ok, muy bien. Así que esto indica que ese evento va a ocurrir ahí, ¿no? Entonces, advertencia, hay dos advertencias. La primera: habrá una gran tribulación como nunca jamás la hubo. De hecho, dice aquí el Señor, como nunca jamás la hubo y nunca jamás habrá, ¿verdad? Y este era otro pasaje que yo decía, pero es que ha habido unas tribulaciones tremendas a lo largo de la historia. Pero estamos hablando en el contexto judío, para Israel. Esta fue la tribulación más grande de Israel, sin duda, la más grande. Porque, como expliqué al principio, perdieron su identidad completa. Es como si hubieran dejado de existir como nación. Perdieron el templo, perdieron toda su influencia. Fue un arrase total. Israel nunca había pasado por esto a este grado. Esto había sucedido una vez con Nabucodonosor, destruyeron el templo, pero mantuvieron su identidad, regresaron, reconstruyeron el templo, pero no hay templo hoy en día, ¿verdad que no? ¿Verdad que no hay templo? Por eso es que el Señor dice: ni la habrá. Ustedes, les voy a quitar el reino a ustedes, se lo voy a dar a otro pueblo. Ya perdieron ustedes la oportunidad, por decirlo así, ¿no? Y es lo que el Señor dice aquí, ¿no? Entonces, dice: porque habrá entonces una gran tribulación, el cual no ha habido desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Ha habido tribulaciones en otros lados, pero en cuanto a Israel, esta es la peor de todas. Esta en particular, por el templo, como dije, el sistema religioso, el sistema sacrificial, destruido, desaparecido totalmente. Así que esto es, en el contexto judío, toda la identidad, toda la influencia, toda la presencia judía de esa región. Israel como nación, todo dejó de ser, ¿okay? Como dije, por eso es que es la tribulación, la peor tribulación que ha pasado Israel, ¿no? Ahora, me puse a pensar yo en el Holocausto que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y empecé a buscar unas estadísticas, y dice que en el Holocausto murieron 30% de los judíos. Una tercera parte, que eso en sí es tremendo, ¿verdad? Y después me puse a buscar, bueno, ¿cuántos judíos murieron en esta guerra? 2/3 partes. 2/3 partes. Imagínense, mucho peor, ¿verdad? Entonces, por eso es que el Señor dice esto. Ahora, otro pasaje que nos apunta a que esta fue la mayor calamidad, la mayor tribulación, es que el Señor dice esto en el versículo 22. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. ¿Okay? Ahora, mire bien, ¿por qué? Porque por causa de los escogidos, de los creyentes, ¿okay? Aquellos días serán acortados. Y esto vamos a entender claramente la razón por qué. El Señor dijo: a mis hijos, a los que han creído en mí por fe, ¿okay? A mis escogidos, yo los voy a salvar. Yo no voy a dejar que los romanos los destruyan, ¿okay? Porque hay una función que cumplir. Hay una función que cumplir que la vamos a ver un poquito más tarde, ¿okay? Entonces, la otra advertencia, una vez más, falsos mesías y profetas, ¿okay? Ahora, la advertencia es que no le crean. Dice, entonces, esto es importante, mire, cuando el Señor dice que aquellos días, si no fuesen acortados, ¿verdad? No sobrevivirá nadie, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, por lo cual, que está explicando aquí una razón de ser, ¿no? Si alguno dice, he aquí el Mesías, o aquí, no le creáis, ¿okay? Va a haber una tribulación, aquí están las señales, van a aparecer muchos falsos profetas, muchos mesías, no le crean.
No le crean a ellos. Bueno, por un lado, ya el Mesías está ahí con ellos, ¿no es así? Pues ya ellos saben que estos Mesías van a ser falsos, ¿verdad? Porque el Mesías es Cristo, ¿no? Pero hay algo más aquí, hay algo más, y el Señor va a explicar por qué no se le debe creer a estos falsos profetas y a estos falsos Mesías, ¿no? Entonces, dice, no le crean porque serán levantados falsos mesías y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios. Esto es tremendo, ¿verdad? En tiempos de gran calamidad y gran confusión siempre se levanta gente a decir tonterías, ¿verdad que sí? No sé si usted lo notó, en la pandemia hubo muchas tonterías, muchísimas tonterías, ¿verdad? Y siempre se levantan personas, se va a acabar el mundo y falsos profetas y ponen fechas y todas estas cosas y nada de esto sucede, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo el Señor. No le crean a estas personas. Ahora, hay algo interesante aquí, que estas personas, el Señor dice que van a hacer grandes señales y prodigios. ¿Usted sabe por medio de quién? ¿Por medio de quién? De Satanás, del diablo. ¿Usted sabe por qué? Porque eso es lo que quiere el diablo, ¿verdad? Que el pueblo crea que estos son profetas y que estos son mesías. Y el diablo se disfraza de ángel de luz. Y las personas hacen milagros y señales tremendas para engañar al pueblo, porque el diablo es un engañador, el príncipe de las mentiras, ¿no? Que lo que quiere es que el pueblo caiga en esa trampa, ¿verdad? Y crean que es el Mesías, cuando él sabe claramente que el Mesías ya vino, ¿no? Entonces, mientras se puede engañar al pueblo, pues adelante, ¿no? Y por eso el Señor está advirtiendo aquí, no le crean a estas personas. No le crean, no es verdad. Por más señales y prodigios que hagan, no es verdad. Ojo, todo esto que estoy diciendo apunta a un tiempo futuro, ¿ok? Las mismas señales son muy semejantes, ¿ok? Eso lo veremos más tarde. Ok. Bueno, ahora, estos son los versículos quizás más importantes de todo este capítulo. Van a comunicar la idea central. Escuche lo que le voy a decir. Mateo 24 no se trata de escatología. Mateo 24 nada tiene que ver con el fin de los tiempos, la destrucción del templo, el fin del reino de Israel o de Israel como pueblo de Dios. Todo eso está detallado aquí. Pero claramente vamos a ver que hay un mensaje principal que el Señor Jesucristo le quiere comunicar a su audiencia inmediata y a nosotros también. Y a nosotros. Así que preste atención a esta sección, por favor. Entonces, el trasfondo. Una tribulación tremenda, hay que acortar los días por causa de los escogidos, por causa de mis hijos, de los creyentes. Aparecerán muchos mesías, muchos falsos profetas. No le crean a usted, no le crean a ellos, ¿verdad? Entonces, dice, porque serán levantados falsos mesías y falsos profetas, mostrarán grandes señales y prodigios, hasta el punto de engañar, si fuera posible, a los escogidos, ¿ok? Versículo 25, he aquí, os los he predicho. He aquí, ¿ok? Escuche bien, ¿ok? Si pues dicen, mira, está en el desierto, no salgáis. Mira, está en las recámaras, no le creáis. Estos son pasajes clave. Vamos a resumirlos aquí. Ahora, muchos creen que esta sección, así lo creía yo, de aquí en adelante el Señor estaba hablando de su segunda venida, porque habla de su venida el Señor aquí, ¿ok? Así que eso está ahí en sus notas. Pero tenemos que mantenernos en el contexto, en todo el contexto que hemos estado desarrollando aquí, que es una profecía de juicio contra Jerusalén. Ustedes, discípulos, ustedes estén pendientes a las señales. Cuando vean esto, ustedes, ¿verdad? Así que todo es en ese contexto. Esto va a ocurrir en Jerusalén, en esa generación, como vamos a ver, ¿verdad? Así que es en el contexto original de juicio a Jerusalén. Así es que tenemos que entender todos estos pasajes que vamos a dar ahora. Y es en ese contexto de juicio a Jerusalén que el Señor explica
cómo será su venida. Y esos pasajes que le leí, lo que muestra es esto. Dice, si está en el desierto, no le creas. Si está en una recámara, no le creas. No salgan, no vayan para allá, no le hagan caso, porque así no va a ser la venida del Hijo del Hombre cuando venga a decretar juicio. ¿Usted sabe por qué? Porque el Señor es el Mesías y el Señor ha estado 3 años haciendo milagros, señales, prodigios por todos lados. Ya eso se acabó. El Señor va a ser crucificado, va a resucitar y va a ascender al Padre. Y en un tiempo después va a venir a juzgar a Israel por el rechazo del Mesías. Por lo tanto, si en ese tiempo futuro aparece el Mesías, ya el Mesías vino, ya el Mesías hizo milagros, ya el Mesías cumplió su misión. No le hagan caso. Cuando yo venga en juicio, yo no voy a volver físicamente y voy a anunciar, aquí estoy otra vez. Es lo que el Señor está diciendo aquí. Por eso dice, no le crean si están en el desierto, no crean si están allá, si están acá. No le crean. Así no es que yo voy a venir a decretar mi juicio, ¿no? Por eso puse aquí, no será anunciada. Esta venida no será anunciada y lo vamos a ver clarísimo aquí en la Escritura. Va a explicar exactamente cómo es que va a venir en forma de juicio, a decretar su juicio. No va a ser con señales, no va a ser con prodigios, no va a estar en un lugar específico, ¿ok? Mire lo que dice aquí, dice, será como relámpago. ¿Cómo yo voy a venir? Como relámpago que sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Bueno, lo que podemos decir de un relámpago primero es que cuando cae el relámpago se ve por todos lados. El brillo es tan intenso, ¿verdad? Un buen relámpago que viene de arriba y toca la tierra, todo el mundo lo ve, ¿ok? Lo otro que podemos decir del relámpago es que viene como de momento, ¿no es así? Sin avisar. Así será la venida del Hijo del Hombre. De nuevo, ojo, esto apunta a eventos futuros, ¿ok? Pero en este caso, en el caso de juicio, así va a ser. Nadie se va a dar cuenta. Y cuando venga todo el mundo va a decir, llegó el juicio. Y será muy tarde. Eso es lo que vamos a ver aquí, ¿no? Así que esa es la primera descripción. Entonces, el relámpago apunta a que todos se darán cuenta que el juicio ha llegado. ¿Cómo lo sé? Porque enseguida, el versículo 28 dice, porque como el relámpago sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será venida del Hijo del Hombre. 27, donde quiera que esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. ¿Usted ha leído ese versículo anteriormente? ¿Y lo ha entendido? ¿Sí o no? ¿Usted sabe lo que quiere decir? Donde están los buitres, ahí hay un cadáver. ¿Qué? Donde lloran está muerto. Que está... Está bien, pero en el contexto de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Relámpago, todo el mundo se da cuenta. Donde están los buitres, ¿qué hay? Todo el mundo sabe que hay un muerto. Eso es lo que significa el versículo. O sea, el Señor está diciendo lo siguiente: va a ser tan obvio que va a haber llegado el juicio, ¿verdad? Primero con el relámpago, hace esa comparación, pero aquí con los buitres, todo el mundo sabe que donde están los buitres ahí dando vuelta, ¿verdad? Es que hay un cadáver, algún animal se está muriendo, espero que sea animal y no ser humano, ¿verdad? Y están esperando la muerte, o si no, ya están listos para comer. Todo el mundo sabe eso. Bueno, cuando venga la venida del Hijo del Hombre, como relámpago de momento, todo el mundo va a decir, llegó el juicio. Todo el mundo va a saber qué es juicio. ¿Estamos claros, hermanos? Ese es el contexto aquí, ¿ok? Bueno. Ahora, versículos 29 y 30. Aquí viene el lenguaje simbólico del que hablé, de juicio. No es una venida física, ¿ok? Lo vamos a ver claramente. Nos dice el versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá,
O el sol será oscurecido y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, etcétera, etcétera. Yo quiero ir un momentito, si me permiten, a Isaías capítulo 13, para que usted vea lo que le estoy diciendo. Capítulo 13, versículos 9 y 10. Profecía contra Babilonia, juicio contra una nación. De eso estamos hablando aquí, juicio contra Israel, ¿verdad? Dice: he aquí viene implacable el día de Yahvé, con indignación y ardiente ira para dejar la tierra desolada y extirpar de ella los pecadores. Esto es contra Babilonia, ¿ok? Las estrellas de los cielos y su constelación de Orión no despedirán luz. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Exactamente las mismas palabras que el Señor está diciendo aquí, en una profecía de juicio contra Israel. Esa es la conexión. También puede ir ahí a Jeremías, capítulo 4, versículo 13, las mismas palabras. ¿Okay? Ahora, después dice: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra se lamentarán. Entonces, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y este era uno de los pasajes que yo decía, bueno, pues todo el mundo lo va a ver, ¿verdad? Pero de nuevo, manteniéndonos en el contexto y utilizando lenguaje que ya tenemos del Antiguo Testamento, donde se profetiza juicio contra las naciones, utiliza exactamente el mismo lenguaje, que Dios va a venir cabalgando en las nubes a decretar juicio. En Ezequiel 32 lo puede ver. Isaías 19 también. Vamos a leer Isaías 19, ya que estábamos ahí. A ver, lo tenemos aquí. Isaías 19, versículo 1, creo que sí. Ok. Profecía contra Egipto. Carga de Egipto, mirad, Yahvé cabalgando en nube, veloz, entra en Egipto, ante él se tambalean los ídolos de Egipto, el corazón de los egipcios se derrite en ellos. Viene en las nubes. Eso es lenguaje simbólico que decreta una venida para decretar juicio contra una nación, y es exactamente lo que el Señor está diciendo aquí. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes. El judío entendía esto perfectamente, porque conocía las escrituras del Antiguo Testamento, ¿no? Conocía la profecía contra Egipto, contra Babilonia, donde decía exactamente lo mismo. Así que los discípulos entendían claramente lo que el Señor estaba diciendo aquí, ¿no? Ahora, después dice, esto es bien importante también, versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo al otro extremo de los cielos. Bueno, aquí las personas que tienen la postura de un rapto secreto, pues usan este pasaje. Pero una vez más, hay que mantenernos en el contexto. ¿Okay? Es una venida simbólica, ya lo hemos probado. Ahora, él dice que va a enviar ángeles con gran trompeta. ¿Para qué? Para reunir a los escogidos de un extremo de la tierra a otro. Esto es importantísimo. Esta es la clave, es una clave importante para entender todo. Dos palabras, ángeles, y la palabra reunirán. Algunas traducciones dicen juntarán, ¿no? Dos palabras clave. Vamos a ver. Dice ángeles, la palabra en griego, ageloi, no es ángelos como algunos dicen. Así se pronuncia ángeles en griego, ¿no? Significa, ya sabemos, mensajeros, ¿no? Pueden ser humanos o pueden ser celestiales, da igual, no importa. Así que el Señor va a enviar mensajeros, ¿ok? Mensajeros. ¿Para qué? Para juntar, para reunir. La palabra ahí es episinago. Sinago, ¿qué les hace pensar? Sinagoga. ¿Dónde se reunían los judíos? Las sinagogas. Ok.
El contexto de esto es que el Señor va a enviar mensajeros para juntar a sus escogidos para que se reúnan, se congreguen en lugares específicos en todo el mundo. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Y es precisamente lo que sucedió, ¿verdad? Por ejemplo, en Hebreos 10:25, el famoso pasaje, no dejen de congregarse. Mire la palabra que utiliza ahí. Episinagoge es el tiempo presente de este verbo, ¿verdad? Y aquí lo utiliza Mateo en tiempo futuro, ¿no? El Señor habla del futuro, pero es la misma palabra. No dejen de congregarse. Así que lo que está diciendo el Señor es que yo voy a salvar a mis escogidos, como dijimos anteriormente, por causa de los escogidos. Yo le voy a decir a Roma, hasta aquí llegaste, de aquí no vas a pasar, para que esos escogidos se reúnan, se junten en mi nombre, ¿verdad? Y sigan predicando el evangelio. Y el evangelio se expanda a todo el mundo, que fue exactamente lo que pasó hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, mis queridos hermanos. Entonces, esta misión de los mensajeros era juntar, puede ser pastores, maestros, evangelistas, ¿verdad? Y todos estos dones, y ellos juntaban en las iglesias y ahí se congregaban y se predicaba el evangelio. ¿Sí? ¿Estamos claros, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Estamos entendiendo bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Ajá. Pues yo estoy entendiendo que sí está pasando o va a pasar en un futuro cercano, Correcto. pero también en un futuro más lejano. Sí. Vamos a hablar de eso al final, pero sí. Está apuntando a algo que va a suceder de mayor escala, diría yo, en el futuro. ¿Okay? Esa posición no la he cambiado. Yo creo que eso va a ser así, ¿verdad? Pero el Señor está hablándole a los discípulos de esa época y vamos a ver claramente que esto va a ocurrir en esa generación, ¿ok? Porque si estuviera hablando de su segunda venida, que todavía no ha sucedido, a los discípulos a nada le interesaría esto, ¿verdad? O sea, está hablando de esa generación en particular. Entonces, ya tenemos la venida simbólica del Hijo del Hombre. Tenemos el propósito por el cual los escogidos fueron salvos de esta calamidad, de esta tribulación, reunidos en las iglesias, ¿verdad? Iglesia no es un edificio, es una asamblea de creyentes, predicar el evangelio, expandir el evangelio. Entonces, después, bueno, vamos a dar aquí la conclusión. Una vez destruido el templo, una vez todo el sistema del antiguo pacto queda completamente fuera, los elegidos, los creyentes, serán llamados a congregarse en un lugar en todas partes del mundo. Y como dije, esto sucede hasta el día de hoy. Por eso es de los cuatro vientos, de todo el mundo, ¿okay? La iglesia ha seguido creciendo y creciendo, ¿no? Versículos 32 al 34, muy, muy importante. Aquí viene la idea central, el mensaje principal que el Señor quiere que ellos aprendan y nosotros también. Así que escuche bien esto. Hay que aprender a reconocer las señales. Le da el ejemplo de la higuera. ¿Cuántos tienen higos en su casa? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien. Ya están las hojitas verdes, ¿verdad? Y ya está casi florecido, ¿no? El mío sí. Dígame, hermano. El de los higos, Jesús ya sabía que no había higos. Yo creo que es como un símbolo, algo así. De los higos. No estamos hablando de la maldición de la higuera, es lo que tú te estás refiriendo. No, ese no es simplemente, él está diciendo, ustedes saben cuando la higuera brota sus hojas y florece que el verano está cerca. Eso es lo único que está diciendo ahí.
El evento de la higuera, ¿a ese te estás refiriendo? Otro tema, sí. Sí, eso es otro tema. ¿Y por qué maldijo la higuera? Eso es otro tema, sí. Interesante, por supuesto, pero lo que el Señor dice, aprended a reconocer las señales como reconocen cuando la higuera ya florece, el verano está cerca. Es una comparación, ¿ok? Por ahí empieza el Señor, ¿no? Ahora, mire esto, importantísimo. Así también, ¿quién? ¿Quién? ¿Qué dice ahí? Ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los discípulos. Son los discípulos, hermano. Le está hablando a los discípulos. ¿Okay? Ustedes aprendan, Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Tomás, Bartolomé, quien sea, ¿verdad? Aprendan a reconocer las señales. Ustedes van a ver estas señales. ¿Está claro? Ok, ahí está, ¿verdad? De igual manera, ustedes deberían reconocer cuando todo esto estaría por suceder. Ustedes son los discípulos a quienes les está hablando. ¿Ok? Ahora, esta es la más espectacular de todas. Porque de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto no suceda. ¿Qué generación está hablando? La generación de ellos. Le está hablando a ellos. Ustedes tienen que reconocer las señales. Ahora, muchos creen, como yo creía, que esta generación apuntaba a la generación que estuviera presente en la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora, eso no está tan lejos de la verdad como vamos a ver. Pero no está hablando de eso el Señor. Nosotros sí lo podemos relacionar porque estamos 2000 años después. Pero los discípulos claramente entendían esto va a suceder en nuestra generación. ¿Ok? ¿Estamos claros, verdad? ¿Sí? Ok. Muy bien. Ahora, cuando el Señor dice todo esto que hemos ya expuesto, las señales, los falsos mesías, los falsos profetas, la tribulación, el juicio, ¿verdad? Todo esto incluye la venida del Hijo del Hombre. Porque la venida del Hijo del Hombre está descrita entre los versículos 29 al 31. Y después de eso Él dice, todo esto que les he dicho va a ocurrir en esta generación. Y sabemos que Jesucristo no ha venido todavía físicamente, ¿verdad que no? Por lo tanto, si incluye su venida, tiene que ser simbólica, en forma de juicio, como hemos descrito. ¿Ok? Esa fue la conclusión que yo llegué. Bueno, detalles importantes acerca de los eventos. Estos son pasajes bien importantes para entender el mensaje principal. ¿Ok? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Estamos bien? Ok. Versículo 35, primer detalle. ¿Ok? Dice, de cierto os digo, 34, de ningún modo pasará este linaje o esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. ¿Ok? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, le estoy diciendo, lo que yo le estoy diciendo no son palabras que se la lleva el viento. Lo que yo estoy diciendo va a pasar. Eso es lo que está diciendo el Señor. Mire, todo esto que usted ve aquí, esto algún día va a pasar. Pero mis palabras son sí, amén. Esas no pasan. Y los voy a referir a este magnífico pasaje de Isaías 55, 11. De hecho, mi recomendación es que lean los versículos del 1 al 11. Esto es otro pasaje que se malinterpreta tremendamente. ¿Sí? Y lo puedo utilizar aquí por la misma razón. El Señor está diciendo, lo que yo digo va a pasar. Eso es lo que dice Isaías 55, 11. ¿Okay? Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Es decir, yo envío palabra con propósito. Y si yo digo, el templo va a ser destruido, eso se va a hacer. No podemos decir de manera general que la palabra del Señor nunca regresa vacía.
La única forma de decir eso es en este contexto. Cuando el Señor habla y dice, esto va a pasar, esto es lo que yo voy a hacer, eso sí, eso va a ocurrir, punto, y se acabó. Es inevitable, mis palabras no pasarán. ¿Ok? ¿Me explico, hermanos? ¿Estamos bien? Ok. Bueno, ahora viene algo importantísimo también. De aquí en adelante todo es muy importante, ¿no? Pero acerca de aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces el Señor le dice, esto va a suceder exactamente como se los he explicado, todas estas señales, va a estar en su generación, ¿ok? Sí y amén, pero ¿cuándo? Nadie sabe. Ahora imagínese usted esto, imagínate si los discípulos supieran. Viene en el año 70, en el mes de Nisan, en el día 14 a las 3 de la tarde. Si los discípulos supieran eso, ¿qué usted cree que pasaría? ¿Qué usted cree? A ver. Exacto. Ah, bueno, eso está 40 años de aquí, ¿de qué me voy a preocupar yo? ¿Verdad? Esto también aplica al futuro. Por eso nadie sabe la venida del Señor. Porque si no, 3 semanas antes nos arrepentimos, ¿verdad? O quizás el día antes, no sé. Es completamente lógico que nadie sepa esto. Y la razón, aquí viene la razón y es el mensaje para los discípulos y para nosotros. ¿Okay? Esta es la razón principal, esta es la lección para nosotros, ¿ok? Escuche bien. ¿Okay? Dice, solo se sabía que iba a ocurrir en esta generación, ese es el único detalle. Por lo tanto, estad preparados como no saben. Como no saben, estén preparados. El Señor quiere que estemos preparados. El Señor quiere que estemos preparados. Eso es todo el mensaje, esa es la idea principal, el mensaje principal que el Señor está comunicando a sus discípulos y a nosotros. ¿Ok? Porque será como en los días de Noé, dice. ¿Ok? Nadie estaba preparado. Aquí está clarísimo, mire. Dice, pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En este contexto, el juicio, la calamidad que va a llegar. Y así será la venida del Señor Jesucristo también, quiero que sepan. Ok, así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Porque como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Estaban haciendo lo que les dé la gana, no estaban preparados. Este loco construye esa barcaza ahí, yo no sé ni para qué. Y ellos disfrutando, satisfaciendo los deseos de su carne, ¿verdad? Hasta el día que no entró en el arca. Y mire lo que sucede después, versículo 39. Y no se dieron cuenta, ¿ok? Hasta que el diluvio llegó y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Ahí está. Ahí está. Exactamente. Ahí está, ¿verdad? Ok. Vamos a desglosar esto un poquito. ¿Sí? En los días de Noé, cada cual vivía a su manera, haciendo todo de acuerdo a sus deseos carnales, como dije, hasta que llegue el diluvio. Algo así pasará. Estoy en una frase, ¿verdad? Pocas palabras, comunicando lo que el Señor quiso decir aquí. Algo así pasará cuando yo, el Hijo del Hombre, venga a decretar mi juicio contra Israel. ¿Okay? Todo el mundo va a estar por su lado, van a haber falsos profetas, mesías, nadie va a creer, escuche bien, aquí viene la clave, nadie va a creer que los romanos van a destruir porque aquí está el templo, estamos protegidos, este es el templo de Dios, esta es la ciudad de Dios, aquí no va a pasar nada. ¿Okay? Esa era la actitud. Pues en los días de Noé veían esa barcaza gigante y decían, pero que este loco, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Eso no sirve para nada. Pues la misma actitud iban a tener, y la tuvieron los judíos, ¿ok? Y la misma actitud va a tener el ser humano antes de la venida del Señor. ¿Okay? Bueno, entonces dice, esto es una pregunta para todos ustedes, escuchen bien, esto es interesante. Dice aquí, no se dieron cuenta hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos, importante,
así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ahora les voy a explicar más o menos lo que va a suceder, ¿verdad? Dice aquí, 2 estarán en el campo, uno será tomado, el otro dejado. 2 mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada y la otra dejada. De nuevo, aquí apuntan muchos al rapto, pero no tiene nada que ver con el rapto. ¿Okay? Tenemos que ver esto en el contexto de lo que acaba de decir de Noé. Nadie le importaba nada hasta que llegó el diluvio. Noé cerró la puerta y el diluvio se los llevó a todos y Noé se quedó. Así va a ser cuando venga el juicio, cuando venga el juicio de Jerusalén, ¿ok? De Israel. Se van a llevar algunos y otros se salvarán, como ya vimos que los creyentes se salvaron. La pregunta es esta: ¿quién es el tomado y quién es el dejado? Bueno, si contestamos una, podemos contestar la otra. Aquí hay variedad de opiniones, pero yo les voy a ofrecer la mía basado en este contexto. Vamos a ponerla aquí de nuevo, ¿verdad? ¿Quién es el tomado? ¿El que se salvó o el condenado? Noé fue dejado y los otros se los llevó, fueron tomados. Muchas veces lo leemos al revés, ¿verdad que sí? Claro, porque le queremos meter al texto lo que no tiene. Queremos explicar el rapto. Se va a ir uno y otro se va a quedar. Pero el texto no está hablando de eso. Por eso es importante la hermenéutica, ¿no? Interpretar correctamente. Pero esa es mi postura también. Noé fue preservado, dejado, ¿verdad? Como los creyentes fueron preservados, dejados aquí para predicar el evangelio, y los tomados fueron aquellos que murieron, ¿verdad? Fueron alcanzados por el juicio de Dios. Así que en su contexto inmediato, los que escucharon las advertencias del Señor se salvaron y los que no murieron en juicio. Exactamente lo que va a suceder en la segunda venida del Señor. Igual. Claro, y la evidencia que tenemos es contundente de que los creyentes sobrevivieron, porque la iglesia, la historia de la iglesia es tremenda. Después de este evento sigue creciendo a pasos agigantados, ¿no? El evangelio expandiéndose más y más, ¿no? ...42 al 51... para concluir el capítulo, y después unas lecciones rapiditos aquí, hermanos. Una vez más, idea central, mensaje central: estad preparado. El Señor lo dice aquí claramente. Dice, versículo 42. Velad pues, porque no sabéis en cuál día viene vuestro Señor. Si voy a resumir el tema de Mateo 24, es este: velad pues, porque no sabéis el día que va a venir el Señor. Claro, está hablando a los discípulos, pero cuando nosotros estudiamos la Biblia y la interpretamos, siempre primero nos vamos al contexto de la época: quién, cuándo, cómo, qué, dónde, qué está pasando, a quién le está hablando. Y cuando entendemos todo eso, ¿cómo eso aplica a mí? ¿Y cómo esto aplica a nosotros? ¿Qué tenemos que estar haciendo nosotros? Estar velando, estar preparados. Exactamente. Esto es importantísimo, importantísimo para todos nosotros, ¿ok? Nadie sabe cuándo va a venir el Señor. Tenemos que estar velando. Entonces, los versículos 43 y 44 hacen la historia o la parábola de que si alguien sabe que un ladrón, el día exacto, la hora exacta, el momento exacto, que un ladrón va a entrar a su casa, ahí lo está esperando con la escopeta, ¿verdad? Así, ¿verdad? Y así debemos vivir nosotros, no esperando con la escopeta, obviamente, pero siempre preparados, siempre listos para la venida del Señor. Mire, yo puedo decir con bastante seguridad, diría yo, alto grado de probabilidad, que el Señor no va a venir hoy. Quizás ni mañana tampoco. ¿Por qué? Hay escrituras que apuntan a otras señales. Por ejemplo, cuando se presente el inicuo, el hijo de perdición, ¿verdad? Lo que llamamos el anticristo, ¿verdad?
Eso va a ser una señal. Pero como todavía no ha aparecido, aunque muchos dicen que está por ahí, ¿verdad? Pero ese no es el punto del Señor Jesucristo. Eso es irrelevante. Es el estilo de vida que nosotros tenemos que vivir. Independientemente de, bueno, la Escritura dice esto, pues entonces voy a esperar. Precisamente por eso el Señor no les dijo el día y la hora, para que no tomemos esa actitud. ¿Me explico? ¿Ok? Entonces hay que vivir como si supieran el día y la hora exacta de mi venida. Eso le está diciendo a los discípulos y a nosotros. ¿Ok? Aunque no conocerán el día ni la hora, estén preparados todo el tiempo, porque vendré a la hora que menos se lo imaginan. ¿Cómo? Relámpago. Pum. Sin avisar. Como ladrón en la noche, ¿no? Ese es el punto del Señor en toda esta exposición. Y termina el Señor con la palabra del siervo prudente, ¿verdad? El siervo sabio. La palabra prudente aquí lleva el contexto de sabio, de ser sabio, que dice, ante la ausencia de su Señor, ¿qué hace el siervo prudente? Reconoce su responsabilidad. ¿Qué usted hace cuando su patrón no está mirándolo en su trabajo? ¿Se toma una siestita? ¿Ah? El punto aquí, mis queridos hermanos, como dice Pedro en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda en su promesa. Algunos dicen, bueno, Dios se va a tardar, pues entonces después cuando aparezcan otras señales a lo mejor vengo, ¿verdad? Esa no es la actitud que el Señor quiere que tengamos. El siervo prudente reconoce la responsabilidad de que es siervo y se le dio un encargo y es fiel a su trabajo, esté o no esté el Señor. ¿Ok? Persevera, persiste, permanece y lo hace con gozo y lo hace con excelencia, aunque el Señor no esté. Ese es el punto. Esa es una de las ideas centrales aquí, ¿no? Porque el siervo prudente, aunque no sabe el día ni la hora cuando su Señor se va a aparecer, quiere que lo encuentre haciendo su trabajo. Esa es la actitud de nosotros, debemos tener nosotros. Son lecciones tremendas para nosotros, mis queridos hermanos. ¿Okay? El siervo imprudente, por el contrario, ve que su Señor se tarda, y aquí lo describe de una manera tremenda. Dice que comienza a golpear a sus consiervos, come y bebe con los que se emborrachan, ¿verdad? Ay, el Señor no va a venir. Y empieza a reventarse por todos lados, y de momento viene el Señor. Como relámpago, como ladrón en la noche, a la hora y el día que menos se lo esperaba. Y mire lo que dice aquí. Dice, y vendrá el Señor de aquel siervo el día que no aguarda y a la hora que no conoce, y lo castigará severamente y le señalará su parte con los hipócritas. Por eso di Mateo 23 al principio. ¿Quiénes son los hipócritas? Los fariseos, los religiosos, los que tenían control, que hicieron del templo una cueva de ladrones, que cambiaban ilegalmente la moneda, los animales que traían para ser sacrificados los rechazaban y dicen, no, me tienes que comprar el mío. Era un negocio, era una maldad tremenda, mis queridos hermanos. De hecho, Flavio Josefo habla de esto también. Son hipócritas. Y el siervo imprudente, el que no hace su trabajo mientras el Señor está ausente, con eso tendrá lugar. Y termina el Señor, allí habrá llanto y crujir de dientes. ¿Qué les parece? Entonces, a esto se le dará lugar con los hipócritas, como dimos en Mateo 23, y allí será el llanto y crujir de dientes. Vamos a concluir con unas lecciones, mis queridos hermanos, tremendas que podemos aprender de aquí. Número 1, Dios no hace acepción de personas. Esto está en toda la Escritura. Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque Israel se le encargó una tarea tremenda de ser luz a las naciones. Por medio de Israel, el pacto, las escrituras, las promesas, el Mesías vendría por Israel, ¿verdad? Pero por su falta de sabiduría,
se dedicó a hacer un sistema religioso, un sistema exclusivista, donde solamente un pequeño grupo tenía acceso, a lo mejor las viudas, los niños, los enfermos, los pecadores eran desechados y castrados de la sociedad, ¿no? Y no dieron frutos. Aunque fueron el pueblo escogido de Dios, escuche bien, Dios le dijo, no me importa. Yo les voy a dar mi reino a otro pueblo y ellos sí van a dar fruto. ¿Quiénes son ese otro pueblo? Los gentiles, nosotros. Así que asegurémonos que demos frutos. Porque si el Señor nos escogió a nosotros, el pueblo escogido, ¿verdad?, de Dios, el pueblo escogido de Dios fue quitado para darnos el reino a nosotros, para que produjéramos frutos. Ahí está en Mateo 21:43. Asegurémonos que estemos dando frutos. Y lo voy a hacer más específico. Cada uno de nosotros tiene un llamado y un propósito. Si usted no está cumpliendo ese propósito, el Señor le va a decir, ok, échate para acá. Yo voy a llamar a otro. No estoy diciendo que va a perder su salvación, como es este caso aquí, contexto diferente. Pero dentro de los creyentes, si usted no está haciendo tu trabajo, el Señor le dice, no te preocupes, yo tengo a otros. Eso es lección para nosotros, ¿no? Número 2, Dios siempre cumple sus promesas. Son sí y amén. Sus palabras no van a pasar, no se las lleva el viento, ¿no? Esta es tremenda, la número 3, la relevancia del nuevo pacto. Muchos no entienden, como expliqué, el asunto de la resurrección. No entendemos realmente del problema que nos sacó el Señor, de la calamidad que nos sacó el Señor. No lo entendemos. La relevancia del nuevo pacto, esto es bien importante, ¿okay? Lo que tenemos que entender de aquí es que este estilo de vida o esta manera de vivir en espera, expectantes, trabajando, aunque el Señor no ha venido, es eso, un estilo de vida centrado en Cristo, sirviendo a Cristo, cumpliendo con nuestro llamamiento. Esa es la relevancia del nuevo pacto. No es simplemente, el Señor me salvó, Él pagó por mí, Él lo hizo todo, qué bueno, y yo no hago nada. Esa no es nuestra función. El Señor quiere que estemos trabajando, que estemos insistiendo, que estemos orando, que estemos leyendo, que estemos amando, que estemos sirviendo, firmes y constantes, abundando en la obra del Señor, sabiendo que todo trabajo en el Señor no es en vano. Y tenemos que estar trabajando, tenemos que vivir vidas cristocéntricas. Ese es el mensaje de Mateo 24, según lo vi yo. El Señor se tarda, el Señor no viene, ¿verdad? Va a venir cuando menos se los esperen. Por tanto, vivan sus vidas dignas de ser llamados hijos de Dios. Ese es el punto, ¿verdad? Número 4, servirle con prudencia y vivir con la expectativa de su venida, que es lo que acabo de explicar, ¿no? Nunca vamos a saber cuándo vendrá el Señor. El Señor puede venir a nuestra vida de dos maneras. Nuestra muerte es como si el Señor viniera a nuestra vida, porque vamos a ir al Señor, ¿verdad que sí? Nos vamos a encontrar con Él. ¿Ok? Así que aproveche su vida, porque usted nunca sabe si va a estar aquí mañana, mi querido hermano y hermana, ¿ok? O si el Señor viene y estamos vivos. Esas son las únicas dos maneras posibles, ¿no?, de experimentar la venida del Señor. Da igual, cualquiera que sea la manera, da igual. Lo importante es servir. Sean prudentes, siervos, buenos, fieles, prudentes, viviendo vidas para Cristo todo el tiempo. Y para concluir, obviamente no vamos a dar el capítulo 25, pero sigue en el capítulo 25 hablando del mismo tema. Va a dar las parábolas de las 10 vírgenes y de los talentos. Todo es el mismo contexto. ¿Qué le pasó a 5 de las vírgenes? ¿Estaban preparadas o no? Y el de los talentos, ¿qué le pasó a aquel que no hizo nada? Échalo al infierno. Siervo malo, infiel. Pero hubo 2
que vivieron vidas como el Señor requiere que vivamos vidas, invirtiendo en el reino. Las 5 vírgenes se prepararon, estaban preparadas, expectantes a que el novio llegara. ¿Me explico, hermanos? Ahí está en Mateo 25. Todo es contestación de la primera pregunta que le hicieron al Señor, ¿no? Ahora, aquí viene lo que dijo el hermano Frank, ¿ok? Que es mi perspectiva también. A pesar de que en el contexto inmediato este capítulo se refiere a ese juicio, a esa destrucción, a la aniquilación del sistema del antiguo pacto para darle paso, ¿okay?, a la era de los gentiles, a la iglesia, ¿okay? Se le quita el reino a Israel. El capítulo muestra un anticipo de cosas que volverán a suceder en el futuro. Yo estoy completamente convencido que es así. Estas señales, ¿ok? Primero, dolores de parto. De hecho, ya estamos en los dolores de parto. Ya estamos. Si vemos los dolores de partos, mire, guerras, rumores de guerras, falsos maestros, por todos lados, mis queridos hermanos, ¿verdad? Falsos maestros. Dice aquí, nación contra nación, desastres naturales también, ¿verdad? Hemos estado en los dolores de partos por casi 2000 años ya. Y lo próximo que va a suceder, si seguimos este patrón, persecución. Y ya vemos persecución. Digo, hay persecución en varios países, como todos sabemos, pero en los países donde menos nos esperemos, por ejemplo, Canadá, ¿okay?, Europa es otro de ellos. Si usted predica ciertas cosas, ahí lo van a arrestar. Y se va a poner peor la cosa, mis queridos hermanos, ¿ok? Y van a ir incrementando. Eso va a suceder. Y todo esto que vemos aquí, van a aparecer mesías por todos lados. Va a aparecer el anticristo, que va a decir que es el Mesías, obviamente, ¿verdad? Y va a hacer señales y prodigios, ¿no? Todo esto se va a repetir a una escala mayor. Por eso es que tenemos que estar velando, por eso es que tenemos que estar listos. Todo esto es parte de los patrones bíblicos que hemos visto ya en la Escritura, ¿no? En donde la historia se repite. Todo se repite, ¿no? Claro, y concluimos con este famoso pasaje, ¿verdad? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Los hermanos de la alabanza pueden subir. Con esto concluimos, mis queridos hermanos. Este es Mateo 24 en su contexto, ¿ok? Y espero que aprendamos esta lección de vivir expectantes, vivir para Cristo, vivir sirviendo en la obra fielmente, con excelencia, sin desmayar, no importa si el Señor se tarde o no se tarde. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, soberano Dios, Señor, te damos las gracias, Señor. Gracias por la exposición, Señor, que tenemos en tu palabra, Señor, las advertencias, las señales indicadas, Señor, de cómo será tu venida. Entendemos, Señor, que tú le hablaste a esa generación, pero sabemos que también habrá una generación que verá cosas similares a esta, Señor. Por tanto, te pedimos, Señor, que nos enseñes a estar preparados, nos capacites, que tú pongas en nuestros corazones el denuedo, Señor, la pasión de vivir vidas expectantes de tu venida. No importa, Señor, si vemos señales o no, de estar preparados siempre, de vivir vidas cristocéntricas, de practicar el amor, la paz, Señor, de amarte con toda la fuerza de nuestros corazones, de servirte, de cumplir los propósitos a los cuales tú nos llamaste, Señor. Ayúdanos, Señor, capacítanos, empodéranos, para que nosotros no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, Señor, y vivamos vidas que a ti te plazcan, Señor. Siervos buenos, fieles y prudentes, Señor. Es nuestra petición. Estamos listos, estamos dispuestos, Señor. Ayúdanos y capacítanos para lo que viene en el futuro, Señor. En el nombre poderoso, glorioso y maravilloso de nuestro único y suficiente Salvador Jesús, todos decimos, hermanos, amén. Vamos a ponernos de pie, mis queridos.